Un saludo cordial, queridos amigos. Estamos en una hermosísima casa, la Quinta Juárez de Benjamín Carrión, que fue construida probablemente en la época colonial, pero que ha sido adaptada a este uso de una familia maravillosa. Y digo esto porque vamos a hablar el día de hoy sobre Benjamín Carrión, recordando, hurgando un poco en la historia de su hija y de su nieta. Queremos recordar que Benjamín Carrión, nacido en Loja, fue abogado, maestro, escritor, promotor incansable de la cultura, un diplomático. Nació el 10 de abril de 1897 y ha sido considerado uno de los más prominentes intelectuales del siglo XX. Creó, yo creo que es el legado tal vez que más se reconoce Benjamín Carrión, una institución notable en el país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la finalidad precisamente de promover y estimular el desarrollo cultural del país. Benjamín Carrión ocupó importantes puestos públicos como ministro de Educación Pública, ministro plenipotenciario en México, senador por las instituciones culturales del país, representante del Ecuador ante la UNESCO, diputado por Pichincha, entre otros. Como docente también impartió sus conocimientos en universidades nacionales e internacionales. Además de su profesión, Benjamín Carrión se dedicó a la literatura. Entre sus obras más importantes podemos mencionar El cuento de la patria, Breve historia del Ecuador, Atahualpa, Los creadores de la Nueva América, La suave patria. Se hizo acreedor a varios reconocimientos nacionales e internacionales. Entre los internacionales mencionaremos el Premio Benito Juárez del gobierno mexicano y en el caso del Ecuador el Premio Literario Eugenio Espejo. En esta oportunidad tenemos la suerte de que nos han acogido en su casa y vamos a hablar precisamente sobre esas reminiscencias, sobre esa historia, primero con Pepe Carrión, su hija. Pepe estudió en la Ravenhill Academy de Filadelfia, fue profesora de arte del Colegio Americano de Quito, ha formado a generaciones de niñas y niños, ha publicado varias obras literarias como Memorias compartidas, Préstame tus sueños, El cuento de nunca acabar, Recuerdos de Galo Plaza en muchas voces, Caída y limpia y también Victoria. Pepe nació en El Havre, en Francia, cuando su padre Benjamín Carrión se desempeñaba como cónsul del Ecuador. Fue bautizada como María Rosa, pero todo el mundo le conoce como Pepe. Gracias, Pepe, por recibirnos en esta hermosa casa y en este ambiente maravilloso. Bueno, es un gusto fantástico tenerte aquí. Gracias. Aquí en mi casa con ustedes, haciendo todo este show. No, porque queremos preservar la memoria, No, Pepe. y lo que has dicho de Benjamín Carrión, que era mi papá, es maravilloso, porque realmente es como, sí lo conociste. No tuve la suerte de conocerle. No. Porque parece que lo conocías. Lo he estudiado, pero no tuve la fortuna de conocerle. Qué pena. Fue una pena, es de esas cosas que uno lamenta en la vida, no haberlo conocido. Yo vivía en Cuenca, no venía mucho por Quito y tal vez fueron esas las circunstancias. Me trasladé a Quito recién en el 92. Bueno, claro, también una diferencia. Pero cuéntanos, ¿por qué bautizada María Rosa y ahora Pepe? Bueno, a mí me bautizaron porque tuvieron mis papás, que vivieron como 10 años en Francia, tuvieron primero una hijita antes que yo, que la llamaron Magdalena, como en honor a Francia, que es la Madeleine, a París. La Madeleine, yeah. La Madeleine. Entonces, la suerte fue mala, la niña murió al cumplir 1 año. Después vine yo, entonces ahí mi papá quiso que se me llame María Rosa. No sé por qué, pero ese era el nombre. Ese era que le entregaron, ¿sí? Sí, pero todas las personas ahí en Francia y las empleadas, yo tenía una nana que se llamaba Madame Foles, me decían Poupée. Muñeca. O muñequita casi sería, ¿no? La Poupée. Y yo no podía decir Poupée, y entonces me decía, Pepe. Je m'appelle Pepe. Ecuatorianizada. Entre esas memorias de vivir con un genio de la cultura ecuatoriana como es Benjamín Carrión, ¿cuáles son los momentos relevantes en la niñez y en la juventud que tienes y atesoras de tu padre? Bueno, mi padre y yo teníamos un lazo de cariño y de amor muy fuerte entre los dos. No sé por qué mi papá, bueno, claro, fue la niña, la única niña mujer
que tenía, entonces fue muy cariñoso conmigo y era un padre extraordinario. Preocupado de detalles. Hoy era detallista. Sí. Era detallista y quería que yo tenga todo. Entonces era una niña mimada. Yo fui una niña súper mimada, pero no... Pero eso no la ha echado a perder, por supuesto. Eso te digo, felizmente. Mimada, sí. Pero no malcriada. Sí. Ahora, hay un hermanamiento, diríamos, y una vinculación también por el amor por la literatura, ¿verdad? Claro. Libros que él le regalaba, que recomendaba. ¿Cuáles eran esos libros así que recuerdas que fueron de alguna forma introducidos por Benjamín? Bueno, mi papá leía todo. Primero leía todos los europeos, franceses, y después, claro, estuvo diplomático en México. Entonces ahí se puso muy acorde con la literatura mexicana. Y con los escritores hizo muchas amistades. Por ejemplo, Juan Rulfo vino acá, estuvo en esta casa. Qué maravilla, ¿no? Lo atendimos aquí. Fue en realidad una experiencia extraordinaria, no solo para mi papá, para Benjamín Carrión, sino para toda la familia. Porque inclusive mis hijas, como Águeda, ya estuvieron presentes en esas visitas. En estas visitas. Sí. ¿Y de libros que le recomendaba a Benjamín que lea? ¿Estaba ya interesado también por la literatura ecuatoriana? ¿La llevaba siempre consigo? Mi papá amaba todo lo que era Ecuador. El Ecuador nunca pudo tener un embajador de la calidad de Benjamín Carrión fuera del Ecuador. Y un gran defensor de toda la cultura ecuatoriana, que se trasunta en estos libros, ¿no? Como Atahualpa, sí. Por ejemplo, El cuento de la patria también. Yo acompañé a mi papá a recibir el premio Benito Juárez en México. Entonces, justamente el alcalde, porque la Ciudad de México, como es tan grande, está dividida en distritos. Y cada distrito tiene un alcalde. Y el alcalde del sitio donde iba a hablar papá era este señor Maurice Ebrard, que después fue inclusive candidato para la presidencia de México, que desgraciadamente no salió porque es un hombre maravilloso, Ebrard. Entonces dijo, yo casualmente, dice, iba a dar el grado de bachiller y mi papá me dice, tienes que graduarte de bachiller porque si no, no puedes ir a la universidad. Entonces, dice, ese día en el colegio me dieron como que lea un libro que se llamaba Atahualpa, de un escritor, Benjamín Carrión. Dice, yo no sabía quién era Atahualpa, peor quién era Benjamín Carrión. Entonces, pero qué coincidencia, ¿no? Que el alcalde lo haya leído. Entonces, le dije a mi papá, consígueme este libro y yo me gradúo de bachiller. Dice, bueno, cosa rara, regreso en la tarde a la casa y mi papá me tenía el libro. Dice, Atahualpa de Benjamín Carrión. Claro, qué cosa increíble. Atahualpa casualmente fue editado en México. Ya. Entonces dice, leí. Él es un hombre muy inteligente. Entonces dice, yo leía y me fue agarrando y le conquistó a él, ¿no? De Atahualpa, dice, ¿por qué en México hemos tenido indios tan extraordinarios? Desde Juárez, ¿por qué no han escrito un libro como Atahualpa, que ha escrito este señor? Qué cosa interesante. Ahora, Pepe, pasando a otros temas, ¿qué pensaba Benjamín Carrión de las mujeres? ¿Qué pensaba? Mi papá era el más feminista del Ecuador. Sí. Él adoraba a las mujeres. Creía en la educación, en la participación de las mujeres. Claro, él tenía como modelo de mujer a su mamá, que se llamaba doña Filomena Mora de Carrión. Y una mujer muy allá en Loja. En Loja. Yeah. Una mujer muy fuerte, ella. Fuerte, porque mi papá quedó huérfano de padre muy pronto, era muy chico. Entonces él era hijo de su madre, era que hijo es de fantástico, porque yo noto que esos hijos criados así por madres
fuertes. Que Tienen un empuje fantástico, ¿no? Claro, y eso hizo que mi papá adore a las mujeres. Por ejemplo, a esta nieta Águeda, Sí. que está aquí, bueno, nació, y el rato que nació, mi papá se iluminó, dijo, una nieta. ¿Y primera nieta? Primera. Ya. ¿Ustedes son cuántos hermanos? Dos. Dos, nada más. Mi hermano Jaime y yo. Ya. Jaime ya murió, y yo todavía sigo. Muy bien, y tan lúcida y tan extraordinaria. Pepe, vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos para continuar hablando con usted.